Bueno, mis amigos, ya nos estamos conectando todos acá en nuestro Facebook Live de esta noche, viernes 8 de marzo del año 2024. La otra realidad con tu amigo Andrew Álvarez, una vez más acá con ustedes para entrar en el análisis, en la discusión de asuntos y temas de la más de interesante y que siempre son de impacto internacional dentro de la realidad que vivimos en el mundo de hoy. Gracias una vez más por estar conmigo, darnos este apoyo que siempre comparten y sobre todo recordando que este es un programa de corte ecléctico, esto es una aventura a través de la conciencia humana. Esto quiere decir que a través del lente humano, a través de nuestra percepción, nuestra comprensión, es que tratamos de entender, ¿no?, el mundo que nos rodea. Y lógicamente no nos ponemos filosóficos y tampoco vamos a ir a la mecánica cuántica para tratar de buscar si la percepción es real o no es real, si el mundo cuántico cambia o no, con el experimento de doble rejilla, fotones y todo esto. Simple y llanamente que este es el mundo en que los seres humanos tenemos algún tipo de concepto de la realidad y dentro de esos márgenes, pues más o menos, acá nosotros determinamos qué es lo que es importante para nosotros, qué existe y qué no existe en este tiempo y espacio en que todos vivimos. Gracias como siempre. Recuerden, mis buenos amigos, que en el segundo segmento vía telefónica estará conmigo, como de costumbre, el ingeniero Orlando Pla, que regresa nuevamente con nosotros, ya está mucho mejor de salud, así que estará trayendo temas de impacto a nivel internacional, las cosas que aquí desglosamos todos los viernes en la discusión que él y yo tenemos acá, ese coloquio que desarrollamos, para que todos ustedes, como siempre hemos mencionado, busquen, ¿no?, la fuente de información, verifiquen lo que aquí se diga, cómo se dice y qué es lo que hay más allá de lo aparente. Así que un abrazo a todos ustedes y bienvenidos a la otra realidad. Antes de entrar en materia con los asuntos que tengo esta noche para ustedes, recordarles que mañana, precisamente mañana 9 de marzo, estamos en Alof Ponce, en el Hotel Alof Ponce, a las 8 de la noche con el conversatorio audiovisual El Mundo en Guerra. Interesante, impactante. Antes de decir alguna otra cosa, recordarle que no se permiten menores de edad sin la compañía de un adulto, su tutor o sus padres, debido, ¿no?, a que las escenas son crudas, es gráfico, aquí es el mundo real, no es la simulación, ni es nada que no tenga que ver con lo que realmente sucede en nuestro mundo aquí y ahora. Así que mañana estaremos a las 8 de la noche allá en el Alof Ponce. Y les recuerdo también que todavía, me comunicó Denis, quedan algunos espacios que se han añadido. Me explico, ya está soldado, se acabó el evento, olvida y vive. Pero se han añadido unas sillas adicionales precisamente por la cantidad de personas que han seguido comunicándose, pidiendo poder compartir con nosotros, no integrarse al grupo de buenos amigos que va a estar mañana en el conversatorio. Recuerde que esto es una dinámica interesante, no meramente lo audiovisual, también son preguntas y respuestas y una serie de datos que, como he mencionado tantísimas veces por este medio, pues no se pueden compartir. Lógicamente, o sea, existen unos parámetros de seguridad, existe también una censura, entre tantísimas otras cosas, que es importante que uno sepa, saber cuál es el riesgo calculado que puede haber en este tipo de cosas. Y allá pues nosotros siempre compartimos, ¿no?, asuntos que son no solamente interesantes, sino son neurálgicos para lo que ocurre en nuestro mundo. Y todas las cientos y cientos de personas o miles de personas que han estado con nosotros a través de nuestra vida, saben muy bien que en nuestras presentaciones y conferencias, precisamente allí profundizamos en estos ángulos que son oscuros y difíciles definitivamente de exponer a través de los medios o a través de las noticias, lo que se supone usted no deba saber. Dicho eso, para aclarar el punto desde salida, hay unos nuevos espacios que se han abierto dentro, ¿no?, del salón donde vamos a estar, que es el salón obviamente de convenciones que tiene el Alof Ponce. Estamos en el mismo primer piso, allí vamos a estar presentando la actividad allá en Ponce. Usted meramente tiene ahora inclusive la oportunidad todavía de poder reservar y quedarse en el hotel si usted quiere quedarse allí. Ya hay gente que ha llegado de Estados Unidos y otros lugares de Puerto Rico que ya están quedándose en el hotel, pues hay una tarifa especial para ellos, pero también puede comunicarse con mi producción para que tenga acceso directo al conversatorio de mañana, sábado, El Mundo en Guerra. Recuerde que el teléfono es 787-579-8600. Apunta y ya sabe que es ahora o nunca. 579-8600. Última presentación de este conversatorio. Luego iremos a otros asuntos de la más interesante como siempre, porque siempre estamos explorando, obviamente, en esa frontera donde muy poca gente realmente se mueve. Y es difícil moverse ahí por la falta tal vez de certeza de algunos, de conocimiento, de experiencia, de tantas cosas y el riesgo que de por sí este tipo de temas trae. Dicho todo eso, pues bueno, vamos a comenzar directamente ya
con la información que tenemos esta noche y con mi análisis de los asuntos a nivel internacional. Bueno, usted sabe que recurrentemente en los últimos años, bueno, diría yo, desde que comenzó el siglo XXI, estas 2 décadas que ya pasaron y esta tercera década que estamos ahora viviendo, continuamente se anuncia de que se rompen récords de temperatura, lo sabe, ¿verdad? El año pasado se hablaba de que se habían roto récords de temperatura, que si el mes más caliente desde que se está midiendo, no tomando medidas de calor o de temperatura, frío y calor, desde que la ciencia está estudiando esto, pues bueno, los últimos años a cada rato usted escucha precisamente ese tipo de declaraciones. Pues bueno, una vez más se repite. Oiga bien. Nos dicen precisamente que el mes pasado, el mes de febrero, es el más caliente a nivel global, a nivel del mundo, el más caliente en la historia desde que se llevan a cabo, ¿no?, este tipo de medidas de altas temperaturas, de que hemos roto todos los récords anteriores. Y el año pasado habíamos roto récord de temperatura, este año se superó. Y recuerde que no es temperatura por zona. Quiero decir que un país, pues ahora hay más calor en cierta región de África, después hay más frío tal vez acá en el hemisferio norte o en el Caribe, que hay más calor obviamente allá en la Patagonia, etcétera. O sea, por regiones de calor. No. Aquí se está hablando del calor global, lo que está pasando en todo el orbe, en todo el planeta. Y lo que nos dicen precisamente es que la superficie del aire en nuestro planeta aumentó a 13,54 grados centígrados, ¿ok? 13,54 grados centígrados subió la temperatura, sobrepasando el total global del pasado año, del anterior, desde que esto se comenzó ¿cómo diríamos nosotros?, a calcular o a medir desde el siglo XIX hasta la actualidad. Así que despierta durmiente. Todo esto, lógicamente, lo que nos demuestra una vez más que la ciencia sigue recopilando datos que son preocupantes, que no mejoran, que no es casualidad, que no es tal vez a lo mejor, que no es la conspiración esa, qué sé yo, Baratex, que usted escucha a veces, sino que la ciencia, y recuerde usted algo, mi amigo, para que algo se pueda utilizar como un axioma, como una ley científica, que se pueda presentar como una teoría que va a nivel experimental, para entonces hacer un reclamo científico o una observación o un señalamiento como tal, tiene que haber una verificación. Y la verificación lo hacen los peers, ¿no? Otros científicos, otros iguales que hacen ese tipo de mediciones. Y aquí no es que un grupo lo dice, sino que es la generalidad de todos los que investigan en estos momentos aquí en la Tierra. Así que despierta durmiente. No es una exageración, no es una teoría, no es tal vez a lo mejor, no es que qué sé yo, no. Ahí están los datos, ahí están los hechos. Es cuestión de educarse y entender el porqué de por qué estas cosas están sucediendo y por qué sigue aumentando la temperatura global de la manera que sube, más allá, oiga, de lo natural. Despertemos. Bueno, dicho todo eso, pues bueno, vamos a hablar un poco de algunos asuntos que tal vez se han quedado en el mundo de las conspiraciones y en el mundo del misterio porque no se han podido resolver. Usted recuerda, un día como hoy, hace 10 años atrás, en el 2014, el 8 de marzo de 2014, se desapareció el vuelo MH370 de Malaysia Airlines. ¿Se acuerda usted ese famoso vuelo? Que meramente, cuando estaba llegando ya a la zona aérea de Vietnam, que era parte del mar, ¿no?, área marítima y aérea de Vietnam, meramente se cortaron las comunicaciones y desapareció del radar que le estaba dando seguimiento. Este vuelo, si hacemos memoria, iba obviamente desde Malasia, Kuala Lumpur, hacia Pekín o Beijing, la capital de China. Y en ese trayecto, pues ese avión, por alguna razón, desapareció misteriosamente. Se han encontrado algunas piezas, inclusive piezas en África, por allá por Madagascar, algunas piezas de lo que se supone fue este avión. Se estuvo buscando por meses, inclusive por más de un año. Estuvo Australia, Estados Unidos ayudó, China buscó también. Bueno, países de la región estuvieron monitoreando el océano, el fondo marino, y no apareció absolutamente nada más. El beacon que utiliza o el faro que utiliza este avión aparentemente meramente se desactivó y dejó de funcionar. No había comunicaciones, todo simplemente se esfumó. Esto, lógicamente, importante, interesante, porque es caldo de cultivo para todo tipo de conspiración, ¿no? Cualquier persona que sin datos o conocer el porqué de por qué sucedió esto, pues empieza, ¿no?, a hacer hipótesis, a tener ideas, a plantear teorías. Y recuerde, el término teoría que usted utiliza y yo utilizo de forma coloquial por acá, no es sinónimo del término teoría dentro del campo de la investigación científica. No es lo mismo ni se escribe igual. No, la teoría aquí es una generalización que mucha gente hace con unas suposiciones. En el campo de la ciencia
va todo un método precisamente teórico de trabajo, de cálculo. Hay un método completo que incluye estadísticas, que incluye mediciones, que incluye, bueno, todo tipo de fórmulas para poder llevar a cabo una teoría que comienza con una idea, una hipótesis, y que ante esa idea comienza con un problema científico. Dicho eso por arribita, esto es para neófitos, para irnos livianitos todos nosotros, sin entrar en la especialidad de nadie. Aquí es importante también señalar lo siguiente. Una vez desapareció este avión, yo recuerdo que surgieron muchísimas teorías. Una decían que los rusos habían secuestrado este avión, sí, el MH370, que había desaparecido este avión 777, perdón, este Boeing 777, ya me voy a tener que coger agua, y con 227 pasajeros, 12 tripulantes, pues había desaparecido porque los rusos lo secuestraron. Un poco de agua, porque si no, no voy a poder seguir. Me perdonen, ¿no? Por la venia a ustedes. Ya no es lo mismo, ¿no? Los años nos llegan a todos. A usted le llegará, que se cree joven ahora, de gracia si llega a la edad de nosotros. Bueno, la cosa es la siguiente, mi amigo y mi amiga. Simplemente se dijo eso en un momento. A alguien se le ocurrió esa idea y le echaron la culpa, le echaron los muertos a los rusos. Por otro lado, surgió inmediatamente también que era que Estados Unidos había derribado ese avión. Aviones caza de Estados Unidos furtivos habían localizado este vuelo MH370 de Malaysian Airlines y lo había derribado porque supuestamente y alegadamente dentro iban una serie de científicos que sí, había unos científicos que estaban en este viaje que iban para Pekín. Estos científicos traían una fórmula secreta y otros decían que habían robado, ¿no?, una serie de informaciones que estaban secretas en los Estados Unidos, ¿no?, de patentes para crear metales líquidos, metales que fueran, por ejemplo, que pudieran deformarse, tomar figuras o formas maneables. Hay formas increíbles, de hecho, que podían ser programados con inteligencia artificial y todo este tipo de cosas, ¿no?, tipo science fiction, ¿no?, tipo ciencia ficción, y que los Estados Unidos lo derribó. Otros dicen que no, que los Estados Unidos no lo derribó, que Estados Unidos se lo llevó para la isla allá en el Índico y lo metió allá en la base que ellos tienen allá, obviamente la isla Diego García. Usted sabe que la base Diego García tiene flotas de P-52, flotas de aviones, hay armas nucleares allí en el Índico, en la isla o en la base de la isla Diego García, en el Índico de los Estados Unidos, que alegadamente se lo llevaron para allá, que existía una transmisión de celular, que de ese celular se había captado cuando uno de los pasajeros decía que los habían secuestrado y que los bajaron en esta base militar, y toda esa historieta que nunca se pudo verificar ni una sola cosa. Oiga, despierta durmiente, ni una sola cosa. Pero que se creó el rumor, la bolita de nieve que hace la avalancha, tanta gente repitiendo como si fuera verdad, y eso pasa mucho en las redes sociales y en todas estas plataformas. Alguien tira a correr algo, un rumor, y la gente le añade, hay gente que jura y perjura que es cierto y se corta las venas porque es así, sin saber un pepino angolo del asunto, sin poder verificar obviamente las fuentes de información, la evidencia si alguna existe sobre esto que se está planteando. Y ahí es el problema, porque el 99% de muchas de las cosas que usted escucha por ahí se basan en filfa, en absolutamente nada. Cuando usted busca hacer una investigación seria, profunda, buscando los datos, los hechos, las cosas relacionadas, la evidencia, dónde está, la prueba, cuál es, dónde, quién, y usted se da cuenta que apareció de la nada, porque algún chistoso o algún tipo que quería monetizar en las redes con la disque información que liberó, lo tiró. Y usted lo viene a leer como después que ha pasado como por 1000 diferentes personas que han editado, han añadido y han traído más o han quitado menos de lo que se dijo originalmente. Entonces usted viene a escuchar muchas veces acá en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Instagram o en cualquier plataforma, la que usted quiera por ahí, en X o la que sea. Usted viene a escuchar un refinado de una teoría que algunos inventó de la nada, añadiéndole cada persona por la que pasó la supuesta teoría o la supuesta evidencia, cada uno añadiéndole, quitándole, añadiéndole, quitándole. Por ende, imposible buscar las fuentes de información. ¿Por qué? Porque no existen. Despertamos durmientes. Bien, usted tiene que aprender a pasar las cosas por el sedazo, por el filtro, y no ser un tonto útil. Que no nos manipulen o que haya gente que crea el caos adrede en las redes. Hay gente que le encanta, ¿no? Hay gente que vive en anomía, que lo que le gusta es precisamente provocar ese tipo de incidentes. Y hay gente que obviamente le pagan, oiga bien, servicios de inteligencia de países extranjeros, quien sea, puede ser Estados Unidos, puede ser Rusia, China, que quiera. Aquí todos juegan ese juego, lo entendemos, ¿verdad? Todos juegan ese juego. Y utilizan obviamente a terceros, a segundos para que hagan este tipo de trabajo, de difundir desinformación. Y claro, también la misma agencia de por sí, las mismas agencias cogen la verdad,
la flagelan, la pican, la alteran y tiran algo de cuando en vez y de vez en cuando para mantener obviamente el status quo de la locura colectiva y de la confusión. ¿Lo entendemos? Así que bueno, hoy precisamente, como he dicho, se cumplen 10 años de la desaparición del vuelo MH370 de Malaysian Airlines. Nadie apareció, ni un solo cadáver. Hay gente que ha dicho que fue que el piloto se quiso suicidar, que apagó el radiofaro, el beacon, que cortó las comunicaciones y estrelló el avión, como pasó hace unos años atrás. Usted recuerda, allá en Europa, un piloto alemán que cogió a todos los que iban en el avión y se suicidó, se estrelló contra las montañas y mató a los 100 y pico de pasajeros. Eso hace escasamente 7, 8 años atrás, si mal no recuerdo. Usted busque y va a encontrar cosas interesantes por demás que hemos borrado, ¿no?, por la corta memoria que tenemos en ocasiones. Bueno, dicho todo eso, ojo a todo eso. Aparte de eso que yo le digo acá para usted también, de lo que está pasando en estos momentos, hay un nuevo incidente en los Estados Unidos de arresto nuevamente de otro militar que ha estado vendiendo información clasificada a los enemigos de Estados Unidos. En esta ocasión, una vez más, a China. Recuerde usted que la mayor parte de los casos que se han registrado en los últimos 20 años no están concentrados en espionaje ruso, de que Rusia esté robando X o H información del Departamento de la Defensa, de alguna agencia sensitiva de Estados Unidos o tecnología per se, de Silicon Valley o de cualquier otro centro de investigación MIT o lo que pueda haber. Simple y llanamente, China se ha dedicado primeramente a infiltrar gente en Estados Unidos para trabajar en proyectos específicos o fundar corporaciones que puedan aliarse a otras corporaciones de Estados Unidos que estén en el bloque militar industrial farmacéutico. China también, hemos visto decenas de casos de científicos, ingenieros, oficiales, inclusive CEO de corporaciones que han sido comprados por los chinos y le han pagado millones de dólares a cambio de información tanto sensitiva militar como patentes de alta tecnología, y todo eso lo hemos visto en estas últimas 2 décadas pasadas, así que despierta durmiente. Y la situación de los militares que se olvidan de que tienen un juramento de lealtad a la nación, traicionan a la nación, a la Constitución y a todo el mundo, y que por par de pesos, a los Judas, ¿no?, en vez de monedas de plata, por par de pesos, pues lógicamente traicionan a los Estados Unidos. Este es el caso donde el Departamento de Justicia de los Estados Unidos comunicó que el soldado analista de inteligencia del ejército de los Estados Unidos, Corbin Schultz, fue no solamente arrestado, sino acusado por conspiración. Y este caso también va a ser extendido a traición, a alta traición hacia la seguridad nacional, hacia los Estados Unidos. Se dice, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que este señor cogió 42,000 billetes. Oye, qué barato salió el tipo. Wow, hay gente barata en este mundo. O sea, se juegan el pescuezo qué sé yo, venden a su propia nación por $42,000. Es un bambalán. Bueno, la cuestión es simplemente, y estos $42,000 alegadamente se lo pagaron en 14 plazos, ¿no? Estuvieron dando en plazo, 14 plazos, para que disque pasara disimulado. Estuvieron dando los pagos por la información que él dio. La información iba directamente ¿con qué? Con los sistemas de defensas, con los sistemas de armas, con lo que se estaba enviando a Taiwán, me explico, ¿no? Lo que Washington había coordinado en ventas de armamentos a Taiwán para su defensa, y esta tecnología que iba a ser enviada al gobierno de Taipei, ¿no? Taipei, la capital de Taiwán, que le iban a enviar a ellos allá. Pues bien, todo lo que se iba a enviar a Taiwán. Este señor pues estuvo revelando y dando esta información ¿a quién? Bueno, al ejército de la República Popular de China, al gobierno chino, que estuvieron a través de él adquiriendo información, documentación de toda esta transacciones sensitivas que estaba haciendo Estados Unidos con Taiwán. Así que ahí estaban, por ejemplo, la munición de misil de movilidad, los HIMARS, ahí estaban involucrados, Patriots y un montón más, de cómo funcionan, qué alcance tienen, cómo se van a instalar, de dónde se iban a ubicar dentro de Taiwán, etcétera, etcétera. O sea, que estaba vendiendo completamente el proyecto que había de seguridad de Estados Unidos con Taiwán. Así que este señor obviamente va a estar muchos años preso, no le quepa la menor duda a usted, como varios más que ya están presos hace tiempo. Recuerde que hace un tiempito atrás, hace unos meses atrás, un mes y medio, algo así, más no recuerdo, este otro soldado de la Guardia Nacional de Massachusetts, Jack Teixeira, ¿se acuerda de él? Que también había estado publicando en esta plataforma Discord. En Discord había estado dando, ¿no?, informaciones clasificadas que tenía del ejército, que tenía el Departamento de la Defensa, ¿no?, y que lo había puesto allí, obviamente,
sobre lo que tenía que ver directamente con el conflicto ucraniano, ¿no? Lo que había con Ucrania y toda esa información clasificada. Pues este tipo la tiró al aire libre. O sea, no fue que se la dio un agente ruso, la tiró al aire libre a través del Internet. Y obviamente se declaró culpable por esta situación. Y no es el único, hay muchísimos. Usted recuerde que hay desde agentes del FBI, agentes de la CIA, personal del Departamento, por ejemplo, de Estado de los Estados Unidos, todos ellos que han estado presos, inclusive una puertorriqueña, si no recuerda mucho, por estar dando la información, vendiendo la información a Cuba. Algo que más adelante vamos a hablar en un programa específico. De hecho, eso va en una de las conferencias. Este año vamos a tener una conferencia que se titula Soy espía, no yo ni usted. Se llama así, Soy espía. Y ahí tenemos traidores de un lado y del otro, de Oriente, de Asia, traidores a los chinos, a los rusos, traidores a Estados Unidos, espías de este grupo, espías de esta otra organización, espías de esta agencia, gente que vende informantes. En Puerto Rico, lo que se supone usted ni se imagina, ni sabe, y mucho más. O sea, aquí vamos a tener eso más adelante en el año para despertar a los durmientes y usted conozca este mundo de la secretividad que se supone usted no deba saber. Y que es algo que pues, nosotros siempre hemos estado tanteando y de alguna forma u otra echando el ojo por tantísimos años, sacrificando muchas cosas. Pero eso es parte del trabajo y es parte de lo que queremos, divulgar información que sea real y que no sea más de lo mismo. Y mantenerlo usted en el marasmo, mantenerlo confundido, mantenerlo distraído, en la bobería, en el insularismo mediático de Puerto Rico que no se habla exactamente más que de lo mismo y nadie inteligente aparece en ninguna esquina para sacar a la gente de esa corriente donde nos mantienen idiotizados, porque ni siquiera hipnotizados, y todos, lamentablemente, los medios abonan a que eso sea de esa manera. Así que estamos en ese Matrix y ahí nos mantienen a todos, en Puerto Rico, en Estados Unidos y en todo el mundo. Obviamente esto es una red que distorsiona, ¿no?, la percepción de lo que puede ser la realidad y nos van programando y creando la supuesta realidad que nos rodea. Y esa es la que usted acepta, la que le repiten los medios. ¿Es o no es así? Esa es la que usted cree. Porque la repiten, como decía Goebbels allá, ¿no?, el jefe de la propaganda nazi en la Segunda Guerra Mundial. Mientras más repitas una mentira, más la gente se la cree. Pero de eso se trata todo esto, de manipular la población y de mantenernos siempre en ese trance. Bueno, dicho todo eso, vamos a otra cosa. Por otro lado, hay una información que se dio precisamente ayer jueves, y es el ingreso oficial de Suecia a la OTAN, de 31 países, ahora la OTAN cuenta con 32 países. Ayer se dio esto a nivel oficial, obviamente. Anthony Blinken recibió del primer ministro sueco, ¿no?, todos los documentos oficiales para procesarlos en la aceptación de la OTAN, donde incluyen ahora a Suecia dentro de la organización, específicamente de los países del Tratado del Norte. Y esto es interesante, el Atlántico, el Tratado del Norte. Esta organización que usted recuerda fue creada precisamente para contrarrestar a la antigua Unión Soviética allá en Europa. Así que, pendiente a todo esto, esto es parte precisamente de los movimientos que se están dando en estos momentos en todo el mundo y que nosotros tenemos que estar atentos, ¿no?, a cómo se está reorganizando y cómo se está trabajando en esta situación. Y esto es un juego de ajedrez, como muchas veces he mencionado. Recuerde usted que Suecia es bien importante dentro del nuevo marco defensivo y ofensivo que tiene la OTAN, que incluye ahora a Finlandia. Recuerde usted que no solamente Finlandia, por ejemplo, comparte frontera con Rusia, sino que obviamente Suecia y Finlandia son importantes para mantener la vigilancia del Báltico y del Círculo Ártico, el movimiento de la flota rusa que salen, por ejemplo, de San Petersburgo, ¿no?, y que salen de Kaliningrado también, de todo el movimiento que hay de barcos rusos en esa zona, y de que permite, siendo ya de la OTAN, que barcos de guerra de Estados Unidos, tropas de Estados Unidos, tropas británicas, tropas alemanas, tropas de Francia, que de eso vamos a hablar en un momento, y tantas otras más, que pertenecen a los restantes 31 países, se unan a ellos. Recuerde que Suecia no tiene un ejército muy grande, cuenta con 50.000 hombres. De esos 50.000, la mitad son reservistas, solamente tiene 25.000 soldados activos. Por ende, necesita de qué? Pues necesita precisamente de que estén llegándole, ¿no?, este tipo de fuerzas de la OTAN, equipamiento de la OTAN y reforzar su posición. Y lógicamente a la OTAN le interesaba tener a estos dos países, Finlandia y Suecia, que como todos sabemos eran neutrales hasta el año pasado, neutrales. Ambos, pues, ni a favor ni en contra de Rusia, ni a favor ni en contra de la OTAN, ni de Estados Unidos, de Europa. Meramente somos neutrales como lo es Suiza. Pero esta cosa cambió. Ya usted sabe que la fórmula cambió después de la invasión de Ucrania. Así que la invasión de Ucrania trajo precisamente como consecuencia que estos dos países dejaran de ser neutrales y ahora sean de la OTAN. Que ahora Rusia los vea como enemigos. Así que la cosa
No es fácil cómo se puede trabajar todo esto y cómo vamos a enfrentar lo que pueda venir más adelante. Bueno, dicho todo eso, otro asunto también importante de lo que está pasando en el mundo y tiene que ver ahora con África. Con África hay un par de cosas que quiero mencionar hoy. África siempre es un tema recurrente aquí, porque aparte de ser un continente enorme, usted los mapas mundi lo ve chiquito. No. África es más grande que Sudamérica, no lo sabía. África es grandísimo. ¿Okay? Obviamente, como eran colonias europeas y eran países, eran naciones africanas sometidas, ¿no? Población esclavizada por tantísimos siglos, pues obviamente siempre, créalo o no, hay un discrimen geopolítico con la cuestión de África, ¿no? Y usted cuando ve África, pues la ve más chiquita, coge el mapa mundial, haga el ejercicio y me dice, si eso no es así simple, pero busca un mapa que esté a escala, que realmente diga las dimensiones, o busque las dimensiones del continente y se da cuenta que en Nacarile de Oriente definitivamente es mucho más grande de lo que nos han vendido por tanto tiempo. Dicho eso, en estos momentos, pues bueno, hay que señalar lo siguiente, ¿no? África sabemos bien que es un país, es un continente que está lleno de países sumamente pobres, países que están en desarrollo, que no han logrado obviamente, no han logrado precisamente despegar. Inclusive Nigeria, que es el país más poblado de África, tiene enormes problemas, teniendo petróleo y tantísimos otros recursos naturales, como prácticamente todos los países de África, que tienen diferentes tipos de recursos naturales, aparte del petróleo y el gas natural, todo tipo de minerales y tierras raras. Por eso le interesa tanto a China, por eso le interesa tanto al grupo Wagner, que se mantiene allí, estos mercenarios rusos, explotando recursos naturales en el continente. Por eso le interesaba tanto a los Estados Unidos, y los Estados Unidos tienen una cuota de ayuda que se suspendió durante la administración de Trump. Recuerde que Trump es proteccionista, cree en el aislamiento. Trump prefiere que Estados Unidos esté aislado y que otros países resuelvan su problema. Esa es su política internacional. En aquel entonces, yo le había dicho que había tenido problemas inclusive con el secretario de la Defensa, con McDougall, en aquel entonces, por la situación de suspender ayudas que llevaba antes a África y que eran importantes para mantener esos países bajo control. De la misma manera que pasa con Puerto Rico, o no lo sabía. ¿Qué pasa con Puerto Rico? Brevemente, como una explicación. Si usted en Puerto Rico quita las ayudas sociales federales, ¿no? Todos los planes federales, el WIC, el PAN, Plan 8 y cuanta cosa pueda venir por ahí, Medicaid, bla, 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 Seguro Social, ponga, la lista es larguísima, más los fondos federales para que el gobierno pueda funcionar. ¿Qué pasaría en Puerto Rico? Esa es la pregunta de rigor. Dime tú, ¿qué? ¿Qué pasaría en Puerto Rico? Pues habría que el país se va a sublevar, la gente que ahora está dormida porque tiene el estómago lleno, va a cambiar completamente. Pregúntele a Haití qué pasa allá con la locura que hay obviamente en el país, o pregunte en otras partes del mundo donde el alimento es un arma, como pasa por ejemplo en Gaza, donde el control de alimentos, que no solamente está llevando el ejército israelí, el FDI, manteniendo o controlando las entradas que puedan llegar allí de alimentos, y que usted sabe muy bien que ahora pues van a abrir un muelle para que entre alimento por el mar Mediterráneo, y que pues, hasta el momento han estado tirando con paracaídas los aviones, los cargamentos, y que inclusive mató creo que unas personas, que cayó en un apartamento y aplastó a unas personas, una de las cargas, porque el paracaídas dice que no abrió. Pero bueno, esos casos así, que hay muchísimas cositas, detalles. En la generalidad del asunto, obviamente, pues eso se llama controlar el hambre. Lo que pasaba en Somalia, con los warlords que controlaban las ayudas de la Cruz Roja, cogían los convoys de alimentos, los secuestraban, los llevaban para la población que era afín o apoyaba al warlord particular, sea en Mogadishu, donde quiera que fuera allá en Somalia, y obviamente dejaban en hambre a otros grupos étnicos, otras tribus u otras partes de la población que no estaban bajo el ala de ese warlord. Y de la misma forma, tanto Israel, que lo controla, como pandillas, oye, despierta, no se me ponga bobo, como pandillas dentro inclusive de la Franja de Gaza, que probablemente sean de Hamas o de la gente que se ha organizado, que asalta directamente a los convoys de alimentos por hambre. Uno la asaltan por hambre, todo el mundo buscando qué comer, por la desesperación, lógico, y otros definitivamente, ¿para qué? Para mantener el control, para poder subyugar a los demás y sigan las directrices que le dé ese que posee la comida y que la secuestró o la robó. Eso pasa en todos los conflictos del mundo, lo sabía, en todos los conflictos del mundo. Y son las cosas que hay que hablar, que hay que analizar, que usted no escucha. No las escucha discutir, claro que no. ¿Cuándo? No, estas cosas no se hablan. Pero si usted habla de estas cosas, pues obviamente los medios en Puerto Rico y otras formas o maneras de poder distribuir la información, obviamente censuran y lo bloquean, porque estas cosas no se pueden tratar en público porque la gente se pone a pensar más allá de lo aparente, y eso es lo que no se quiere. Se quiere que usted siga siempre
dócil y en la misma línea, low thinker, ahí bajito, que no haga un pic de inteligencia, que no vea algo que se supone que no vea por arriba de la valla, no mires para allá, o eso es pecado, o eso es tabú, eso está prohibido. Y por eso, de esa forma, de esa manera, pues siempre nos mantienen como el ganado por ahí, siguiendo el chivo expiatorio. Bueno, dicho eso, por aquello de despertar a los durmientes que todavía estén por ahí en el sueño de los tontos, nosotros acá, ustedes y yo, los que estamos tratando de hacer algún tipo de cambio social o algún tipo de cambio de conciencia, de revolución de conciencia, que estamos en esta dinámica, y lógicamente la gente que aquí nos acompaña, pues es gente que quiere salir de lo mismo. Por eso toma un tiempo, un viernes, en vez de estar dándose el billar o la cerveza, o por ahí quién sabe con qué o con quién, coge un ratito para estar con nosotros acá. Pero bueno, se lo agradezco, por eso es precisamente lo que nos impulsa a seguir esta lucha. Bueno, aquí lo interesante de todo esto es que ha surgido una situación, una crisis precisamente allá en Zimbabue. Zimbabue antes se llamaba Rhodesia. Incluso, poco historia, porque me gusta traerle cosas que se supone usted no deba saber. En Rhodesia es uno de los 3 lugares, uno de los 3 lugares en África donde se usaron, ¿qué? Armas biológicas y armas químicas, ¿ok? Bioquímicas, en Rhodesia, cuando se llamaba de esa manera, Rhodesia. Luego se convirtió en Zimbabue y usted sabe que la, ¿cómo diríamos nosotros? La quiebra de Zimbabue fue horrible, que bueno, la moneda de Zimbabue la quemaban por millones en los crematorios allí, en los vertederos, porque no valía nada. Zimbabue ha empezado a transformarse gradualmente en los últimos años, pero todavía sigue siendo un país, ¿qué diría yo?, devastado por las luchas internas, por guerras civiles, por años de explotación y por tantas cosas, pobreza y hambre, como gran parte de África. Pero bueno, en Zimbabue, precisamente la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, lo que se llama el USAID, USAID no es otra cosa que esa agencia, son las siglas en inglés de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Pues los votaron de allí. El gobierno cogió a los ejecutivos, a los miembros y a los contratistas de que de alguna forma o manera estaban con USAID allá en Zimbabue, y los votaron de allí, los sacaron, non grato en el país, para afuera. De hecho, la directora o la jefa de esta agencia de los Estados Unidos que se dedica a ayudar países del tercer mundo, a los países pobres, a tratar de mantener esa dinámica de poder llevar ayudas que se había, como he dicho yo, suspendido en la época de Trump y que en la época de Biden pues nuevamente se reanudó. Pues precisamente lo que dice esta señora, Samantha Power, es que a los miembros de esta organización los maltrataron, los acosaron, le quitaron todos los equipos electrónicos que tenían y los expulsaron del país. Esto supuestamente porque, alegadamente, diferentes grupos de inteligencia, e inclusive los mismos miembros de Wagner, de inteligencia rusa y china, les habían estado comunicando de que esta gente del USAID estaba espiando dentro del país y que estaban montando supuestamente y alegadamente un golpe de Estado. Por ende, había que sacar a esta gente de allí. Supuestamente, no vuelvo a decirse, se lo vendo al costo. La inteligencia de China y la inteligencia de Rusia, junto con la gente, obviamente, de Wagner, habían estado indicándole a los ministros de seguridad, a los líderes de ese país del gobierno, de que esta gente estaba allí espiando y preparando un golpe de Estado. Que no es nuevo, hombre. Yo no sé si eso es cierto o es falso, que estaban haciendo eso o no. Ni usted lo sabe tampoco, así que no invente. Yo simplemente se lo vendo al costo. Pero sí puedo darle una referencia histórica de todo esto. Y la referencia histórica es que Estados Unidos sí hacía eso. En los años 60, en la época de John F. Kennedy, por ejemplo, los cuerpos de paz, Peace Corps, ¿se acuerda de eso? Todavía hay por ahí. A que usted hace años que no oye el Peace Corps, pero todavía anda por ahí. Bueno, los cuerpos de paz utilizaban y metían entre los muchachos jóvenes que se graduaban de universidad, que iban de voluntarios al mundo a llevar comida con otra organización que era CARE, con la Cruz Roja y con las Naciones Unidas en todas partes del mundo que había, sea en Bangladesh, fuera qué sé yo, donde fuera, Somalia, donde quiera que estuvieran ellos metidos, Etiopía, etcétera, etcétera. Pues bueno, entre estos muchachos que iban allí voluntarios, supuestamente alegadamente la CIA siempre colocaba agentes. Y estos agentes obviamente iban en misiones de campo y el trabajo era recopilar datos en el frente, en lugares donde habían guerrillas comunistas, en lugares donde había obviamente intereses que a Estados Unidos le interesase o fueran importantes, ¿no?, para sus multinacionales y tantas cosas más dentro de la geopolítica. Así que ponían ahí operadores de la CIA. Aparte de esos operadores de la CIA, que alegadamente infiltraba el Peace Corps, también estaba obviamente otras organizaciones. Ya mismo venimos para la segunda parte con el compañero Orlando Pla. Habían otras organizaciones que entraban aquí con la CIA. Por ejemplo, estaba World Vision.
Y World Vision, que no lo sabía, fue una de las unidades más activas que utilizó la Agencia Central de Inteligencia para infiltrarse en los países pobres, en el llamado tercer mundo, que ya es un término no usado, pero que lógicamente servía para ese propósito también. Así que hay muchas cosas acá. En un momento vamos a estar con el ingeniero Orlando Pla, pero para cerrar este primer segmento hay que decir algo de lo que está pasando en África, aparte de que expulsaron a esta gente del USAID allá en Zimbabue. Hombre, Nigeria. En Nigeria nuevamente regresa esta ola de secuestro. En una escuela de esta primaria fueron secuestrados precisamente ayer jueves al menos 200 estudiantes de una escuela de educación primaria. Los secuestraron. Otros dicen que fue 120, pero el número que han dado más o menos estimado son 200 niños y niñas que fueron secuestrados por una banda criminal. No mencionan ahora a Boko Haram, y usted sabe que Boko Haram en los últimos 8 o 10 años estuvo secuestrando consecutivamente niñas en aldeas, en colegios, en escuelas, en donde quiera. Secuestraba niñas, mujeres, y aparte de Boko Haram, que es una organización que está relacionada, antes estaba con Al Qaeda, ahora se relaciona con el Estado Islámico allá en África, pues lógicamente usted tiene también pandillas criminales que piden, por ejemplo, secuestran gente para pedir rescate, lo mismo que pasa en Colombia, en México, aquí en Latinoamérica, en muchos lugares. Y de la misma forma que eso pasa, pues también hay otras organizaciones que se dedican a la trata humana. O sea, secuestran gente y la roban. Desde tiempos milenarios, desde los antiguos reyes africanos, desde la época del Imperio Romano, desde la época de la esclavitud en América y Europa, donde se iba precisamente a buscar bozales africanos, a buscar esclavos africanos, que los mismos africanos le vendían a los europeos. Y aquí pasamos a un momento del segundo segmento y le dejo este detalle histórico. ¿Usted cree que era que los portugueses se metían a África profunda, allá, a la jungla, o los británicos cuando lo hacían? Recuerde que los británicos fueron los primeros en acabar con su propia esclavitud porque estaban impulsando el laissez-faire, estaban impulsando la revolución industrial y no necesitaban esclavos ya, y le empujaron esto a otros países. ¿Usted cree que los portugueses o los holandeses, inclusive los españoles, iban a buscar gente dentro de la selva africana? ¿Quién le dijo eso a usted? Los muñequitos, ¿no? Los reyes africanos capturaban a otros pueblos o sus propios súbditos, cogían a sus súbditos más pobres o iban y conquistaban otros pueblos, otras aldeas de otra región y se los vendían a los europeos para que se los llevaran. O sea, los mismos africanos vendían a los africanos. Esa es la verdad, es la historia. Ya sabiéndolo, es bueno que estemos conscientes de que el mundo no es necesariamente como usted cree o como le dijeron. El mundo es peor de lo que usted creyó. Lamentablemente es así. Bueno, aquí tomamos un momentito, una breve pausa para que el buen máster Carlos Figueroa, y coge una tacita de agua acá, es agua, no es Moscú Mule, nada de eso, para que el compañero y amigo, el buen máster Carlos Figueroa, de aquí el corte para los amigos de YouTube, de la primera parte, para entrar en la segunda parte con mi directo amigo y colaborador, el ingeniero Orlando Pla. Así que aquí terminamos la primera parte y comenzamos en unos segundos.